nos comunicamos y le agradezco al licenciado Oscar Román. Él está en la capital mexicana, es galerista, coleccionista de arte, director de la Galería Oscar Román, que está en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Y pues vamos a platicar con él sobre que nos explique sobre el arte surrealista que nos han preguntado. Liceo Román, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar participando en este programa tan interesante. Muchísimas gracias, muy amable aquí. Está a través de Skype. La pregunta, usted la escuchó, me imagino, de varias personas que nos han dicho, ¿alguien nos puede explicar cuál es el arte surrealista, ya que a ella se le calificó por algunas personas como la última persona dedicada a este tipo de arte? Sí, claro que sí. Mira, el movimiento surrealista surge en Francia y es a partir de que algunos de los escritores franceses lo toman como un movimiento. Es muy importante definirlo porque efectivamente hay mucha confusión. En México, a pesar de ser un país surrealista y a pesar de que pues siempre mucha gente se expresa de estas características de México, no es hasta que se realiza la primera exposición que hace Wolfgang Palen, un austriaco que llega aquí acompañado por su esposa Alice Raon, Ujú, que nombra a esta exposición como la primera exposición surrealista internacional. ujú. Entonces, Sí. en ese momento, el surrealismo, en el cual estaban ya inmersos artistas como Frida Kahlo y como muchos otros, al participar ya en esta muestra, ya se considera como parte de este movimiento internacional. Ujú, Leonora Carrington, obviamente, ella nace en Inglaterra y desarrolla sus primeros años en este país. sí. Lamentablemente, debido a la Segunda Guerra Mundial, ella mantenía una relación con Man Ray Ujú, y desgraciadamente se tienen que separar por la guerra ujú. y después de muchas peripecias y de haber estado incluso internada en un hospital psiquiátrico, ella viene a México, donde pues va a florecer toda esta carrera surrealista que ella desempeñó durante todos estos años hasta su muerte. Ujú. Ahora, en el caso del llamado surrealismo, ¿en qué época nace? Nace a principios del siglo pasado, esto es más o menos en 1920 por ahí, Ujú, y como te digo, empieza realmente como un movimiento de los escritores, de ujú. los poetas, Sí. que obviamente a través del arte se va compenetrando y empieza a desarrollarse con muchísimos artistas pues, tan importantes como Miró, como Giorgio de Chirico, como Magritte, el mismo Picasso desarrolla algunas piezas y muchos otros que al pasar a América, lo sorprendente es que es un movimiento que se desarrolla más que nada a través de las mujeres. A través de Esto las se da, mujeres. Ujú. para ser concretos, la primera surrealista que se presenta en Francia es Marie Izquierdo. Sorprendente esto porque hay como que el conocimiento de que fue Frida Kahlo, pero en realidad fue María la primera en sorprender a los franceses y cuando después viene la exposición de Frida Kahlo, pues bueno, los franceses realmente se desbordan ante la plástica que ella estaba mostrando sin estar ella inmersa dentro de este movimiento, ¿no? Ujú. Dalí también estaba incluido en ese grupo. Sí, por supuesto. Ujú. Dalí incluso no nada más participó como artista plástico, sino que también desarrolló algunas películas, son algunas películas, digamos, hasta cierto punto de cine experimental. Y bueno, pues nosotros también tuvimos algunos otros artistas que participaron. Obviamente había artistas aquí de todo el mundo, porque hay que recordar el momento Sí. histórico que es muy importante.
Mientras en Europa se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial y en España estaba la Guerra Civil, Sí. muchos de estos artistas importantísimos vienen a México y al establecerse en México empiezan a desarrollar estas carreras tan importantes, ¿no? Entonces esto nos va a dar la base de que pueda haber un movimiento a la par del movimiento muralista en México, que también hay que señalarlo, porque son dos movimientos que crecen juntos y a través de los años el movimiento surrealista ha ido cobrando día con día más importancia, Ujú. ya que el movimiento muralista, perdón, es un movimiento que no podemos, digamos, exportar porque pues la gente tiene que venir aquí a ver los murales, ¿no? Sí, sí. Y el movimiento Ujú. surrealista sí ha sido muy fácil, bueno, pues por eso la importancia de Frida Kahlo, que es hoy por hoy la artista más importante a nivel internacional y mundial y la que se cotiza más caro. Para redondear, y aunque pueda parecer un poquito regresar al origen, el surrealismo como literatura, como forma de pensar, como filosofía, como pintura, al usar este término de surrealismo, nos está indicando que es algo que es paralelo a lo real o trata de presentar lo real de una forma diferente. Exactamente, es una parte que no tiene, que tiene que ver con la realidad, pero transportada a una forma surrealista, o sea, no parte de la irrealidad. Ujú. En este sentido, por ejemplo, Leonora Carrington y Remedios Varo trabajaron mucho juntas porque les interesaba mucho la investigación de la alquimia, Ujú. de las pócimas, de todas estas cosas de hechicería, de brujería. Y bueno, pues quedan expresadas en muchos de los cuadros que vemos, ¿no? Ujú. Donde aparecen todos estos personajes completamente inventados, completamente pues, sacados de las mentes de cada uno de estas artistas, Sí. y que al plasmarlos, pues la gente puede imaginarse mundos fantásticos, fantasiosos, con estas, digamos, irrealidades, ¿no? Donde vemos que de pronto un animal se transforma en hombre o un hombre se transforma en pájaro y a través de que toma alguna pócima, pues viene una serie como de sueños, en fin, todo esto tenía que ver, incluso precisamente al hablar de la literatura, en esta serie de narraciones que no tienen que ver con lo real, sino con Ujú. mundos fantasiosos, ¿no? Bien. Para cerrar esta conversación que le agradezco, en las crónicas que se leen se dice que la ciudad Carrington, con ella muere este, este tipo de escuela, de arte, de forma de representar la pintura o la escultura. ¿Es cierto que con ella muere? Muere una época, porque es un movimiento que obviamente seguirá vivo en el sentido de que muchos artistas lo han tomado como su bandera y lo han tomado como parte de su forma de expresión. Ujú. Pero sí muere con ella una etapa, toda una generación que pues sí obviamente era el último eslabón que quedaba vivo para poderla representar. Pero me imagino que habrá gente en México o en otros lados que a lo mejor están haciendo su propio trabajo dentro del surrealismo. Sí, pero sí ella era como la última Claro, parte de este movimiento, ¿no? sí. Última pregunta, y le agradezco mucho que nos tomen la comunicación allá en la zona de Polanco, en su galería, en la Ciudad de México, el señor Román. Las obras de arte de ella eran cotizadas económicamente, ¿en qué niveles? ¿En los niveles muy caros, caros, intermedios? Bueno, mira, te puedo comentar que hace relativamente poco, será cuestión de un año, uno de sus cuadros muy emblemáticos, La Giganta, pues rompió uno de los récords de subasta en cuanto a,
a mujeres surrealistas, se dice. Y bueno, pues para que tengas idea, es Sí. una pieza que se vendió arriba de $1 millón. Wow. Una pieza, ¿es escultura o pintura? No, pintura, Pintura. pintura. $1 millón. Sí, Es, arriba de $1 millón. arriba, ¿esto fue aquí en Estados Unidos, en Europa? Sí, en las subastas de arte latinoamericano, no quiero equivocarme, pero fue en la de Sotheby's o Christie's, Ujú. Una de las dos que acaban de famosas. efectuarse precisamente hace unos días. Exactamente. Pues, licenciado Oscar Román, que es galerista, coleccionista de arte y director de la Galería Oscar Román, allá en la Ciudad de México, en el área de Polanco, le aprecio mucho que a través de Skype se haya tomado unos minutos para explicarnos pues muchos elementos que nos hacen entender mejor precisamente la esencia de la señora Carrington. Muchísimas gracias. ¿De qué? Y nada más les recomiendo, pues para los que están aquí en el DF, que está actualmente una exposición de surrealismo en el Museo de Arte Moderno, Ujú. donde quien quiera puede visitarla y va a encontrar a todas estas mujeres importantes dentro del movimiento que florecieron en este país, en México. Muy bien. Pues se lo aprecio muchísimo y le mando un saludo y que tenga usted una buena comida si es que no ha comido. Le agradezco muchísimo y muchas gracias por invitarme a participar con ustedes en su programa. Gracias, hasta luego, Gracias. buenas Hasta luego. tardes. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. La colonia Polanco, en la Ciudad de México, y pues vamos a platicar con él sobre que nos explique sobre el arte surrealista que nos han preguntado. Liceo Román, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar participando en este programa tan interesante. Nos comunicamos y le agradezco al licenciado Oscar Román. Él está en la capital mexicana, es galerista, coleccionista de arte, director de la Galería Oscar Román, que está en... Confusión. En México, a pesar de ser un país surrealista y a pesar de que pues siempre mucha gente se expresa de estas características de México, no es hasta que se realiza la primera exposición que hace Wolfgang Palen, un austriaco que llega aquí acompañado por su esposa Alice Raon, Ujú. que interesante. Muchísimas gracias, muy amable aquí. Está a través de Skype. La pregunta, usted la escuchó, me imagino, de varias personas que nos han dicho, ¿alguien nos puede explicar cuál es el arte surrealista, ya que a ella se le calificó por algunas personas como la última persona dedicada a este tipo de arte? Sí, claro que sí. Mira, el movimiento surrealista surge en Francia y es a partir de que algunos de los escritores franceses lo toman como un movimiento. Es muy importante definirlo porque efectivamente hay mucha